Hola, buenas. Tenemos acá un problema de aplicación de la fuerza electromotriz. Dice acá que en un circuito cerrado, la resistencia externa del circuito RE es igual a 30 ohmios y que la interna RI es igual a 5 ohmios. Luego, se quiere que se calcule el valor de la fuerza electromotriz. También se quiere la caída externa, VE, potencial externo. También se quiere que se calcule la caída interna, VI, sabiendo que la intensidad de la corriente es igual a 10 amperes. La intensidad de la corriente vale 10 amperes. Bien, pues no, ustedes pudieron darse cuenta que la fuerza electromotriz es igual a la sumatoria del potencial interno más el externo, pero por aquí no nos podríamos ir porque ambos son incógnitas. Luego, también sabemos, según la ley de Ohm, que la fuerza electromotriz es igual a la resistencia total multiplicada por la intensidad de la corriente. Y como acá tenemos dos resistencias, la resistencia total de ese circuito es igual a RE más RI, RE más RI, resistencia interna más externa, por lo que nos va a dar una resistencia de 30 ohmios más 5 ohmios, que son nada más y nada menos que la resistencia interna y externa de ese circuito. Entonces ya 35 ohmios nuestra resistencia total. Por tanto, la fuerza electromotriz, como la corriente interna y externa es la misma, la fuerza electromotriz es la resistencia total por la intensidad de la corriente. Entonces, nuestra fuerza electromotriz será igual a 35 ohmios por la corriente, que es de 10 amperes. Bien, bastante fácil, ¿no? Asunto de dominar conceptos, como les hemos dicho en cómo aprender física, dominar conceptos, principios y leyes, saberlos explicar. 35 por 10 son 350. Ohmios por amperes da voltios, ¿ok? La unidad de medida de la fuerza electromotriz es voltio, porque es la sumatoria de caídas, y como la caída se mide en voltio, recuérdense que caída es sinónimo de potencial eléctrico, voltaje. Entonces su unidad de medida es el voltio. Bueno, entonces también nos han pedido el potencial externo. Ese potencial externo es igual a la resistencia externa multiplicada por la intensidad de la corriente. ¿De dónde sale eso? Del concepto de la ley de Ohm. V entre R, por tanto V igual a R por I. Entonces, cuando se habla del potencial externo, es la resistencia externa por la intensidad de la corriente. Según los datos, la resistencia externa es de 30 ohmios. Si lo multiplico por la intensidad de la corriente, que son 10 amperes, nos va a dar una tensión externa de 300 voltios. Así que fuera del generador tenemos una caída, una tensión, un voltaje de 300 voltios. También nos han pedido el potencial interno del generador o del circuito, ¿no? En este caso, el potencial interno, de manera similar, será igual a la resistencia interna por la intensidad de la corriente. Por lo que nuestro potencial interno sería la resistencia interna, que es de 5 ohmios, por la intensidad de la corriente, que es 10 amperes. En un generador, la corriente interna y la externa son iguales. La corriente que circula por dentro y por fuera es la misma.
Entonces 5 por 10, 50 voltios. Tenemos un potencial interno de 50 voltios, un externo de 300. Por tanto, usted se va a dar cuenta que si usted lo suma, ambos potenciales, ambas tensiones, ambas caídas, si las suma, le va a dar exactamente el valor de la fuerza electromotriz. Fíjense que aquí la fuerza electromotriz fue calculada con otro concepto, con otra fórmula, con otra ecuación. Aquí hemos calculado los potenciales de base en la ley de Ohm, y fíjense que si yo los sumo ambos, me va a dar exactamente la fuerza electromotriz, lo que nos va a comprobar que realmente la fuerza electromotriz es la sumatoria de la caída interna más la caída externa. En electricidad, cuando se habla de caída o de tensión, estoy repitiendo porque como son verdad conceptos sinónimos, es importante que usted tenga ese dominio, porque de repente les están hablando de una cosa que usted conoce y por no usted tener conocimiento de los sinónimos no entiende lo que le están diciendo. Entonces, cuando le hablen de caída o de tensión, le están hablando de potencial eléctrico, ¿ok? Sean felices, será un placer estar con ustedes. Este es un problema de aplicación con relación a lo que es la fuerza electromotriz que estuvimos explicando en un video anterior. Bendiciones para todos y seguimos como siempre, seguimos, ¿verdad que sí?